ver, ya está grabando. Está terrible la anotación, ¿verdad, Bruno? Pero miren, hay algunas formas de más o menos irse acostumbrando a la anotación. De hecho, por ejemplo, aquí en la diapositiva que solo les presento, por ejemplo, el polinomio de grado n, ¿verdad? Aquí están los primeros términos, que son los, digamos, estos son los coeficientes del término lineal, ¿no? Y si ustedes quieren saber quiénes son, por ejemplo, los términos cuadráticos, hay una forma que es, son como las derivadas de cada una de estas funciones, ¿no? La parcial de f con respecto de x, y ahora vuelvan a derivar, saquen todas las derivadas de esta, que les van a dar derivadas de orden 2 de f, ¿sí? Y eso lo hacen para cada i, y eso les va a dar todos los términos, claro, multiplicados por 1 entre 2 factorial, todos los términos cuadráticos, ¿verdad? Y bueno, claro que cuando deriven, multiplican, si derivan la parcial de f con respecto de xy, la derivan con respecto de xj, pues también le ponen el factor xj menos xj0, ¿verdad? Como que hay una forma de ir más o menos acostumbrándose a quién es, cómo deducir quién es el polinomio de Taylor. Además, bueno, no vamos a calcular polinomios para grado muy grande. Entonces, tampoco se asusten mucho por la notación, ¿sí? Pero así pueden, ese es un mecanismo, ¿no? Vayan como derivando estos términos y pues cada que le deriven, pues le agregan un factor y así van obteniendo los términos cuadráticos, luego los términos cúbicos, pues derivan las derivadas de orden 2, derivan cada una de ellas con respecto a cada xy y así se van, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, creo que no está tan tremendo. Es cosa de hacer algunos ejemplitos. Sí, son muchas combinaciones, ¿verdad? Muchísimas combinaciones. Los sumandos van aumentando de manera exponencial casi, ¿verdad? Pero bueno, tampoco se asusten tanto. Bueno, y aquí está pues la definición del polinomio de Taylor de grado n, que lo podemos definir, observen que siempre podemos definir este polinomio si la función es de clase Cn, cuando menos en una vecindad del punto x0. En realidad, solo se necesita que existan las derivadas parciales de orden n, ¿verdad? Lo de la continuidad, pues va a ser una comodidad para los resultados que vamos a ver más adelante. Pero bueno, con que existan las derivadas hasta orden n, todas las derivadas parciales hasta orden n, con eso es suficiente para poder definir el polinomio de grado n, ¿verdad? De la función f en el punto x0. Y bueno, ya que tenemos este polinomio, definimos el residuo, ¿verdad? Que bueno, eso es muy fácil ver que es lo que le falta, ¿verdad? Al polinomio para parecerse a f. Es la diferencia entre f y su polinomio de Taylor, y lo podemos definir para cada punto en el dominio de f, ¿verdad? Ese es el residuo de orden n, y una vez que ya teníamos estas definiciones, pues pudimos enunciar el teorema de Taylor, ¿verdad? Que entonces dice lo siguiente, decíamos, es muy parecido a lo que dice en el caso real, ¿verdad? Aquí vamos a enunciarlo de manera un poco más cómoda, para hacer una prueba también un poco más cómoda del teorema de Taylor, y vamos a pedir que la función sea de clase Cn más 1 en una vecindad del punto, ¿sí? Y entonces lo que vamos a probar es que el polinomio de Taylor y su residuo satisfacen lo siguiente. Primero, que el residuo siempre se puede escribir en términos de derivadas de orden superior, ¿verdad? Derivadas de orden n más 1. Esta expresión está bastante fea también, ¿verdad? Es como un término, el término n más 1 del polinomio de Taylor. Tiene muchísimos términos, ¿verdad? Pero nunca les vamos a pedir que calculen un residuo explícitamente, ¿verdad? Esta expresión es para que después podamos demostrar que el residuo satisface esta condición, ¿verdad? O que el polinomio de Taylor se parece a f hasta grado n, ¿verdad? Como decíamos en cálculo 2, ¿verdad? En cálculo 2. Entonces, esta es la otra propiedad. Vamos a usar Taylor para evaluar límites,
y vamos a usar Taylor, por ejemplo, para también decir algo acerca de la clasificación de los puntos críticos de una función, los puntos donde la derivada se hace cero, para saber si los puntos, en esos puntos se alcanza un máximo y mínimo, que efectivamente, ¿verdad? Lo vamos a usar hasta la segunda derivada. Entonces, lo más que vamos a usar son polinomios de orden 2, ¿verdad? Sí, pero bueno, veremos algunos ejemplos. Y el tercer punto del teorema de Taylor que estamos formulando es demostrar que el polinomio de Taylor es el único justo con esta propiedad, ¿verdad? Es el único polinomio de Taylor, de polinomio en las variables x1 hasta xn de grado menor o igual a n que satisface esta propiedad, ¿verdad? Entonces vamos a probar la unicidad del polinomio de Taylor con esta propiedad. ¿De acuerdo? Y van a ver que la prueba no es tan complicada porque la vamos a reducir al caso real. Vamos a reducirla al caso real. Entonces, a ver, espero que se acuerden del teorema de Taylor en el caso real. Miren, entonces, para eso, pues vamos a construir una función de los reales en los reales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a tomarnos una x en la vecindad de radio R con centro en x0, que no sea x0, ¿verdad? Vamos, el caso x0, es muy sencillo. Vamos a tomar un punto distinto de x0 y vamos a construir esta función. Es decir, vamos a evaluar g de t igual a f evaluado en estos puntos, que son como puntos del segmento, ¿verdad? Que unen a x con x0, ¿no? Entonces, de esta función, ¿qué podemos decir? Esta función, no sé si ya empezaron con los problemas de esta parte, pero bueno, de hecho es muy parecido a como lo hicimos hace la clase pasada, ver que esta función, como f es de clase Cn, es Cn más 1, según la hipótesis que dimos, esta función g también es de clase Cn más 1. Es decir, se puede derivar con respecto de t n más 1 veces. No sé si lo ven. Por ejemplo, ¿quién sería la primera derivada de g? Si se dan cuenta, es una regla de la cadena, ¿verdad? Es como tomar f y componer con una gama de t que sería igual a x0 más t veces x menos x0, ¿verdad? Entonces, así como su primera derivada, pues ¿quién sería? La parcial de f con respecto de x1 por gamma prima, que es esto, ¿no? O sea, bueno, o el gradiente de f punto x menos x0, y eso es una suma, ¿verdad? Y después eso se puede volver a derivar porque existen las siguientes derivadas parciales de f. Y así hasta orden n más 1, ¿verdad? Sí está claro, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, sí vamos a necesitar una idea de cómo es la n más 1 derivada. Pero ahorita no los quiero asustar con una expresión, pero sí está claro que esta función g, pues resultaría entonces n más 1 veces derivable, es decir, es de clase Cn más 1 en el dominio, ¿verdad? En su dominio, que es este intervalo. Entonces, a esta función, pues le vamos a aplicar el teorema de Taylor, ¿verdad? De las funciones de R en R, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué es lo que dice el teorema de Taylor? La expresión de su residuo, ¿verdad? Por el teorema de Taylor para las funciones de R en R, voy a calcular su residuo en el punto 1. ¿Y qué decía una de las expresiones del residuo? Que no recuerdo si esta es la de Laplace, esta creo que es la de Laplace, ¿verdad? Que dice que el residuo evaluado en un punto, en este caso en el 1, pues no es más que 1 entre n más 1 factorial por la n más 1 derivada evaluada en algún punto xi entre 0 y 1, ¿verdad? Multiplicado por 1 menos 0. No sé si se acuerden de eso para el caso real. ¿Sí? ¿Se acuerdan que así era para el caso real? ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Échenle por ahí una revisada y van a ver. Y bueno, y aquí está lo que les decía. ¿Quién es la n más 1 derivada? Pues es lo que les voy diciendo, ¿no? Es decir, tienen que, van a ir derivando, van derivando, ¿sí? Y lo que llegan es hasta llegar a la n más 1 derivada parcial de f con respecto a todas las variables, ¿verdad? ¿Sí? Y estas están evaluadas en un punto xi, que el punto xi pues lo defino de esta forma, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en que van a ir viendo las derivadas.
Esto les pido que lo hagan con un poquito más de calma en el problema 35, ¿verdad? Que así se van viendo las derivadas. Les pido que calculen o que vean cómo son las derivadas de orden m, ¿verdad? Todas las derivadas de orden m de esta función para m entre 1 y n más 1, ¿verdad? ¿Sí? La n más 1 derivada es esto, ¿verdad? Porque les digo, van derivando y derivando, ¿verdad? Conforme aparecen. Sí, sí, espero que lo vean, o no sé si quieren, lo podemos escribir después, ¿sí? Si quieren, vemos después cómo se hace. Pero esta es una forma de escribir la n más 1 derivada en un punto de esta g, ¿verdad? ¿De acuerdo? Justo en el problema 35 les pido que vean de qué forma tiene, ¿verdad? Que la forma incluso se puede probar por inducción, ¿verdad? ¿Sí? La forma en que va teniendo las derivadas se puede probar por inducción. ¿Sí? Entonces, cuando vean el problema 35, pues van a ver con más claridad que esa es la derivada. Y bueno, y ya con esto, pues terminamos, bueno, ya casi terminamos el inciso 1, porque a ver, fíjense, este es el residuo, ¿no? Entonces, observen lo siguiente. Este es, por definición, el residuo de grado n de la función g evaluada en 1, pues es g de 1 menos su polinomio, ¿verdad? Sí, evaluado en 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y quien es g de 1, pues observen aquí que g evaluada en 1, pues les queda f de x, ¿verdad? Sí, entonces g de 1 es f de x, ¿sí? G de 1 es f de x, y este es el polinomio de Taylor, ¿verdad? Aquí, lo escribí de esta manera, ¿sí? Está claro que este es el polinomio de Taylor de una función de R en R, ¿verdad? Son sus iésimas derivadas entre i factorial por 1 menos 0 a la i, ¿verdad? Porque lo estoy evaluando en el 1, ¿de acuerdo? Y bueno, pues quién es este polinomio explícitamente? Bueno, pues para i igual a 0, pues es g en 0, que otra vez g en 0, g de 0, si hacen t igual a 0, les queda f de x0, ¿de acuerdo? G en 0 es f de x0. La primera derivada, pues es lo que les decía, ¿verdad? Es derivar f, la regla de la cadena. Esto que está aquí no es más que el gradiente de f en g de 0, punto la derivada, ¿verdad? Esta es la primera derivada. Y si van derivando, van encontrando las derivadas, pues les queda esto. ¿De acuerdo? Y esto que está aquí, esta expresión que está aquí, pues es fnx menos el polinomio, ¿verdad? Este es el que definimos como el polinomio de grado n de f en el punto x, se evalúa en x, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, por lo tanto, este es el residuo, ¿no? Esta diferencia, pues es el residuo del polinomio de grado n, ¿no? Y entonces, pues ya llegamos a lo que queríamos, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, este valor, ¿sí? Este valor pues coincidía con ser esto. Sí, sí, lo ven chicos, más o menos, ¿está claro? Sí, son un poquito de cuentas y creo que lo más complicado es ver cómo son las derivadas de esa función g. ¿Estamos? ¿O ya se perdieron completamente? Ya los perdí. A ver, alguien que me diga algo. Sí, ¿verdad? Con un ejemplo. Bueno, sí, solo hay que hacer el problema 35. Échenle un ojo al problema 35, que es, todo el problema es encontrar las derivadas de esta función g. Ese es todo el problema, ¿verdad? ¿Quiénes son las derivadas de esta función g? Que es la regla de la cadena aplicada n más 1 veces, y eso es lo que va acumulando muchísimas derivadas, ¿verdad? ¿Sí? Nada más es eso, ¿de acuerdo? Entonces, ese es todo el problema, ¿verdad? Encontrar quiénes son todas estas derivadas para que vean que sí se van comportando de esta forma. ¿Estamos? Entonces, bueno, con eso concluimos el primer inciso, ¿verdad? Que el residuo se puede expresar de esta forma. Y ahora, el inciso 2, lo que vamos a probar es que este residuo, dividido por la norma de x menos x0 a la n, en el límite se va a 0, ¿verdad? Es decir, que se parece hasta orden n. Pero bueno, para ahí observemos lo siguiente. Recuerden que
cualquier coordenada de un vector en valor absoluto siempre es menor o igual que la norma del vector, ¿verdad? Esto vale para toda i. Recuerden esa desigualdad. Y entonces, con esta desigualdad en mente, pues si tomamos el valor absoluto del residuo, es el valor absoluto pues, de esta suma tremenda, ¿verdad? De esta expresión, que es lo que dice el inciso 1, ¿verdad? Lo que acabamos de demostrar en el inciso 1, por la desigualdad del triángulo, pues esto es menor o igual que 1 entre n más 1 factorial, por el valor absoluto de todos estos términos, ¿verdad? La suma de los valores absolutos, ¿sí? Y aquí estoy aplicando lo de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno de estos factores son menores o iguales que la norma de x menos x0. ¿Y cuántos factores tengo aquí? ¿Cuántos factores? Bueno, pues si se dan cuenta, varían desde 1 hasta n más 1, ¿verdad? Entonces aquí esto aparece n más 1 veces, ¿verdad? ¿Sí? Este factor aparece n más 1 veces, que es el que estoy factorizando aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? De tal manera que si yo ahora este residuo lo divido por la norma de x menos x0 solo a la n, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente, ¿verdad? Que este cociente solo dividido por la norma de x menos x0 a la n, se cancelan n, pero como lo tenía a la n más 1, me sobrevive ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con este cociente cuando x tiende a x0? Como las derivadas parciales son continuas, porque era de clase n más 1, esto que está aquí, estos términos, este término se va a cero, ¿verdad? Y esta suma tremenda, ¿verdad? Pues se va a un valor específico, ¿no? Es decir, si a ver qué pasa, que no cambia. Como es de clase Cn más 1, el límite, cada una de estas expresiones tiene límite, es un valor específico, ¿verdad? Esto tiende a un valor específico, que es la suma de todas estas derivadas parciales evaluadas en x0, ¿sí? Pero como este se va a cero, pues entonces ya podemos concluir que todo esto que está aquí también se va a cero, ¿verdad? Se va a cero con valor absoluto, pero pues le puedo quitar el valor absoluto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? También hasta ahí está muy sencillo, ¿no? Ya esa parte es muy, muy sencilla, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Está más o menos clara. La notación, esto pues es un término, ¿verdad? Que se va a un valor fijo, ¿no? Esto lo que no crece, ¿verdad? Tiende a un valor fijo y como esto tiende a cero, pues entonces todo el producto tiende a cero, ¿verdad? Eso es lo que estamos aplicando en el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso concluye el inciso 2, ¿verdad? Sí. Y finalmente, ¿no? Para probar la unicidad del polinomio de Taylor, pues ¿qué vamos a hacer? Pues cada que queremos probar una unicidad, pues le hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a probar, suponer que existe otro, ¿no? Vamos a suponer que existe otro polinomio que lo voy a llamar P sub n con la misma propiedad, ¿verdad? Que se parece mucho a f hasta orden n, ¿verdad? Es decir, que este límite es cero. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hay que tratar de demostrar? Pues que este polinomio es el polinomio de Taylor, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, dado que el polinomio de Taylor ya probamos que satisface la misma propiedad, si resto estos límites, si hago la resta, pues llego a que esta diferencia de polinomios también cumple esta propiedad. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Es restándolos. Entonces, y esto que está aquí, pues entonces lo voy a renombrar, ¿sí? Lo voy a llamar P de X, ¿verdad? Esto es un polinomio que es un polinomio de grado menor o igual a n, ¿verdad? Que tiene la propiedad, pues, de que este límite es cero, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Pues que este límite P de X tiene que ser el constante cero, ¿verdad? La constante cero, y eso me va a llevar a que estos dos polinomios son iguales, ¿verdad? Entonces yo quiero probar que este polinomio P de X es el polinomio cero, es decir, que vale cero en todos los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Por cierto, que observen que este polinomio en x0 ya vale cero, ¿verdad? Porque ambos, tanto este polinomio como este polinomio,
valen f de x0 en x0, ¿verdad? Entonces, híjole, el L'Hopital se ve un poco difícil, ¿verdad, Eric? Como que no hemos hablado de ningún L'Hopital en varias variables, ¿no? Como que no hay una versión de ese estilo. No, otra vez, fíjense que lo voy a llevar al caso real. Vean de qué manera. Entonces, voy a definir este polinomio ahora, P minúscula. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hice con la función G. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hice con la función G. ¿Qué puedo decir de esta función P de t? Si este P mayúscula es un polinomio de grado a lo más n en las variables x1 hasta xn, esta función que va a estar aquí, de los reales en los reales, ¿verdad? ¿Qué tipo de función es? A ver, ¿qué me pueden decir de esta función? De esta función P de t definida de esta forma. ¿Sí? Para un punto x fijo, ¿verdad? Tomen un punto x fijo, que no sea x0 si quieren. Es continua, pero además también es polinomial, ¿verdad? También es una función polinomial en t, ¿verdad, Silgi? Y es de grado a lo más n mayúscula, ¿no? N mayúscula, porque n mayúscula es el grado con el que estoy trabajando, ¿verdad? N mayúscula, ¿no es cierto? Y es una función polinomial en la variable t, ¿verdad? ¿Sí? Si yo sustituyo, ¿sí? Quien fuera p, pues me va a quedar una función polinomial de grado menor o igual que n mayúscula. ¿Sí está claro eso? Sí, digo, a lo mejor valdría la pena hacer un ejemplito, pero espero que quede claro que entonces esta función p de t también es ahora una función polinomial en la variable t, ¿verdad? ¿De acuerdo? Observen que tanto x como x0 ya son puntos fijos, ¿verdad? Me tomé una x fija, ¿de acuerdo? Me voy a tomar una x, aquí no lo dije, pero me voy a tomar una x distinta de x0 que sea fija, y lo que quiero demostrar es que este polinomio vale 0 en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una función polinomial que además que satisface, fíjense, es una función polinomial en la variable t de grado a lo más n. ¿Con qué propiedad? Bueno, pues pasa esto, ¿no? ¿Quién sería el cociente de p de t entre t a la n? Bueno, o sea, si sacan esto, ¿sí? Esto que está aquí es precisamente p de t, ¿verdad? Y este vector, ¿sí? Que se cancela el x0 y nada más me queda t a la n en valor absoluto, ¿verdad? Porque está dentro de una norma, ¿sí? Aquí está mal, ¿verdad? Aquí era un por, aquí igual no va, hay un error, ¿verdad? Este es multiplicado por, ¿verdad? Porque este es lo que me queda aquí, me queda la norma de x menos x0, ¿verdad? A la n. Aquí hay un error, ¿verdad, chicos? Hay que poner que esto es una multiplicación, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Sí ven esta identidad? Aquí es una multiplicación. ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que este límite, en particular cuando t tiende a cero, este límite es cero, ¿verdad? Porque recuerden que yo sé, lo que estoy suponiendo, es que este límite, este polinomio p de x satisface esto para cualquier forma en que x se aproxime a x0, ¿verdad? Entonces, cuando t tiende a cero, pues estos puntos tienden a x0, ¿verdad? Y por eso puedo asegurar que este límite, cuando t tiende a cero, también es cero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, este límite real ya tiene esa propiedad, ¿no? ¿De acuerdo? Y en el caso real, ¿qué sabían? Si tenían que un polinomio de grado menor o igual que n mayúscula tenía esta propiedad, ¿qué podían decir del polinomio p? ¿No se acuerdan? En cálculo 2 probamos algo de ese estilo. ¿Qué pasaba con un límite de esta forma cuando p es un polinomio de grado menor o igual que n, ¿verdad? Y resulta que cumple esta condición cuando t tiende a cero. ¿No recuerdan qué se podía decir del polinomio p? Tiene que ir a cero, ¿no? Forzosamente. Que es el polinomio cero, ¿verdad? El único que puede cumplir esto es el polinomio cero, ¿verdad? Porque si alguno de los términos del polinomio p no fuera cero, llegaríamos a un problema, ¿verdad? Este límite no sería necesariamente cero, ¿verdad? El polinomio p tiene que ser
el polinomio cero, ¿verdad? Bueno, aquí puedo quitar los valores absolutos, y este es el caso que ya teníamos resuelto para el caso real, ¿verdad? Si un polinomio de los reales en los reales cumplía esta condición, el polinomio P tenía que ser el polinomio cero, ¿verdad? En particular, P de 1 tiene que ser cero, ¿no? Si es el polinomio cero, P de 1 tiene que ser el polinomio cero, pero por la forma en que definí P de 1 me da P de X, ¿verdad? Y P de X era la diferencia de estos, y entonces ya llegamos a que los dos polinomios valen lo mismo para toda X. ¿Estamos, chicos? Si se dan cuenta, todo se puede reducir al caso real, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Y entonces, pues ya con eso demostramos que el polinomio de Taylor es el único, ¿verdad?, que tiene esta propiedad de que se le parece hasta grado n a la función f, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Entonces, pues ya está. Ojo, recuerden, estamos... La primera identidad es que sí ves que hay un error, ¿verdad? Bruno, aquí es por, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, aquí es por. Entonces, sustituye quién es P de T. Si haces P de T, el valor absoluto te queda el valor absoluto de aquí arriba, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y si sustituyes quién es, entre quién estoy dividiendo, pues entre, este es el punto por el que puedo dividir, ¿verdad? ¿De acuerdo? Se cancela el x0, se cancela el punto x0, y aquí me queda la norma de t por x menos x0. Por eso cuando saco t me sale en valor absoluto a la n, ¿verdad? Y me queda la norma de x menos x0 a la n aquí abajo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que había que multiplicarlo por esto para que se dé esta identidad, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ya está, ¿verdad? Ya está la prueba del teorema de Taylor. ¿Cómo ven, chicos? En realidad, aquí lo complicado es la notación. Y les digo, no se preocupen tanto por la notación, ¿no? Hay que ir viendo, pues, cuando hay que calcular los polinomios de Taylor, pues hay que ir derivando términos por término y así sabe uno quiénes son los polinomios de Taylor. Además de que hay unas técnicas para reducir el cálculo de los polinomios de Taylor para calcular polinomios de Taylor de funciones de RNR, ¿verdad? Algunos problemitas también les dicen algunas formas de cómo se puede uno ahorrar muchos cálculos, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa el teorema de Taylor y cómo se usa, por ejemplo, para calcular límites, ¿verdad? Que es una de las cosas en las que se suele usar con mucha frecuencia para calcular límites. Entonces, bueno, pues ahí está. Queremos calcular el límite de esta función en el 0, 0. ¿Alguien se da una idea de cuánto valdría ese límite? De que sea fácil más o menos darse una idea de cuánto debería de valer ese límite. 0. Pues es como de la forma 0 entre 0, ¿verdad? Sí, es como de la forma 0 entre 0. Pero sí, ¿será 0? ¿Cómo ven? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la estrategia? Pues ese es el punto, ¿verdad, Bruno? Que no hay L'Hopital, ¿no? No hay L'Hopital, entonces, pues directamente el L'Hopital no podemos usarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer qué es lo que se ocurre. Entonces, si no podemos usar L'Hopital, ¿qué podríamos usar? ¿Por dónde se irían ustedes? Vamos a ver que no, Eric. Taylor, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que encontrar polinomios o expresar esto en términos del polinomio de Taylor, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Andrés? También es otra opción, ¿verdad, Sergio? Pero no, si no tuviéramos Wolfram, o los que hicieron Wolfram tuvieron que saber quiénes eran los polinomios de Taylor, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Entonces, pues hay que calcular hasta qué grado se irían para calcular el polinomio de Taylor de la función de arriba, como que qué les gusta, en términos de lo que está aquí abajo. Pues 2, ¿verdad? Como que el de grado 2, porque aquí está dividido por la norma de x menos el 0 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, como que la idea sería calcular el polinomio de Taylor de grado 2. Entonces, miren, vamos a ver. Entonces, tomamos g, tomamos g como la función de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Dado que el denominador, pues es esto, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Eric? Por eso puse uno nada más de grado 2. Entonces, a ver, para calcular el polinomio de Taylor de grado 2 de esto, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues calcular las derivadas. Primero calculamos las derivadas parciales, ¿verdad? Sí, ahí está. Recuerden que la función g es la suma de esto, ¿verdad? El logaritmo de 1 más x cuadrado más logaritmo de 1 más y cuadrado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues calculamos con respecto de x es este, ¿verdad? Y con respecto de y es este, ¿sí está claro? Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es un poco lo que les digo. Ahora calculen como la derivada de esto, ¿verdad? La derivada con respecto de x y la derivada con respecto de y. Y con eso están calculando todas las derivadas de orden 2, ¿verdad? Si lo hacen para ambas, ya calcularon todas las derivadas de orden 2, ¿verdad? Entonces, miren, la derivada de esto con respecto de x, que es la de g con respecto de x cuadrada, bueno, pues se hace así, ¿verdad? Y haciendo las cuentas, da esto, ¿no? Que derivan, pues según las reglas de derivación que conocemos, ¿verdad? Y la de g, y fíjense, esta con respecto de y es 0, ¿verdad? Pues ya no depende de y, esta es 0, ¿de acuerdo? Y luego se van con esta, ¿no? Le calculan la derivada parcial de esta g con respecto de x, que también está fácil, esa es 0, y luego la segunda derivada, ¿verdad? La derivada parcial de esta expresión con respecto de y, pues que es muy análoga a la otra, ¿verdad? Uh-huh. Las cruzadas son iguales, ¿verdad? Otra vez nos dio que las cruzadas son iguales, lo cual era de esperarse porque la función g, pues es una función de clase C2, ¿verdad? De hecho es de clase C infinito, ¿no es cierto? Entonces, exacto, exacto, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo hice para ilustrar cómo se saca, ¿verdad? Entonces, a ver, en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Que el polinomio de orden 2 de esta función g, pues son ¿quiénes? Bueno, pues estos son los de orden 1, ¿verdad? Algo así como la derivada de orden 1 más 1 entre 2 factorial por los términos de la derivada de orden 2, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí es cosa de hacer las cuentas, ¿verdad? Estos términos cruzados se hacen 0, ¿no? Y bueno, les digo, si hacen las cuentas, pues les va a quedar que esto solo es x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Uh-huh. Haciendo las cuentas, que no las vamos a evitar ahorita. Sí, ahí agarren un lápiz y hagan sus cuentas y van a ver que les da esto. ¿De acuerdo? Observen que este término feo se cancela, ¿sí? Este término feo se va a cancelar porque pues, están multiplicados ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues yo creo que cuesta más trabajo capturarlo en Wolfram que hacerlo a manita, Eric. A mí me da más flojera capturar todas estas expresiones en Wolfram. Pero bueno. Ok. Bueno, entonces haciendo las cuentas queda esto. Y entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Fíjense, f de x, que es este límite, ¿verdad? Se puede escribir como g de xy entre esto, pero g de xy es su polinomio de grado 2 más su residuo, ¿no? ¿De acuerdo? La función g de xy se puede escribir de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues como este polinomio resultó ser x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Pues lo llevamos a este cociente, y ya como sabemos que el residuo de orden 2 cumple que esto se va a 0, pues el límite es 1, ¿verdad? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Pero bueno, esto ya es cosa de hacer las cuentas, ¿no? ¿Estamos, chicos? ¿Sí?
Es decir, no hice una especie de L'Hopital, ¿eh? ¿Qué fue lo que hice? Sustituir la función de arriba, ¿sí? Por su polinomio de grado 2 más su residuo, ¿verdad? Esa es la estrategia, ¿no? Porque pues no sé cómo hubieran aplicado una especie de regla del L'Hopital aquí, ¿verdad? Como que no hay nada que se le parezca a una regla del L'Hopital, ¿verdad? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Por eso nos tenemos que quedar con el teorema de Taylor, ¿no es cierto? ¿Estamos, chicos? Y bueno, como eso, pues ya les dejamos en la tarea. Hay algunos, en los problemas hay alguna. Esa es la conclusión, ¿verdad, Carlos? Que 0 entre 0 es igual a 1. No es la primera vez que nos encontramos con eso, ¿verdad? Desde cálculo 1 nos venimos encontrando con ese tipo de situaciones. Ok, Disculpe, chicos. una ¿Sí? pregunta, una preguntota. ¿Por qué el Sí. residuo entre la norma al cuadrado es 0? Porque esa es la propiedad que tienen los residuos, ¿no? Ah, El ok. residuo de orden n Sí, dividido entre x menos x0 a la n, ¿no? En el sí, límite se va a 0, ¿verdad? sí, cierto, ya. Ujú. Ok. Gracias, doctor. Sí, sí, y en este caso el punto x0 era 0, ¿verdad? En este caso el punto x0 era 0. Ujú. Exacto. Aquí es la norma de x, y menos el 0, 0, ¿verdad? Ujú. ¿Estamos? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo. Y bueno, como se ven, pues lo más difícil es hacer las cuentas, ¿no? Porque pues ya, lo demás se puede volver muy fácil. Ya calcularán límites, ahí les dejamos en las tareas en los problemas, ¿verdad? Algunos límites para que se entretengan un rato. No, esperemos que no sea de muchas cuentas, precisamente. Aunque si es de cuentas, pues es facilito, ¿verdad? Porque ahí está Wolfram, ¿no? Entonces, como ahí está Wolfram, pues no les vamos a dejar muchas cuentas, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien, chicos. Y esto, bueno, pues este es el teorema de Taylor. Y ahora, pues, vamos a, pues, el siguiente tema, ¿no? ¿Cómo se usa toda esta herramienta para, hablar de máximos y mínimos de funciones, ¿verdad? De Rn en R, ¿de acuerdo? Ese es, pues, uno de los objetivos, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar. Ustedes recuerden que las funciones, para saber si una función alcanza un valor máximo o un valor mínimo, pues ¿qué se necesita? ¿Qué sabemos? Pues que si la función es continua sobre un conjunto cerrado y acotado, ¿verdad? Sí, es cuando podemos asegurar que una función alcanza un valor máximo y un valor mínimo, ¿no es cierto? Esos son, recuerden, los únicos casos en los que podemos asegurar que una función tiene un valor máximo o un valor mínimo, ¿no? Que sean funciones continuas sobre conjuntos cerrados y acotados en R2 de este estilo o en R3 de este estilo, ¿verdad? ¿Sí? En Rn en general que sean cerrados y acotados o compactos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a dividir para localizar los puntos, ¿sí? En donde una función puede alcanzar su máximo o su mínimo. Le vamos a hacer un poco como en el caso de los reales, ¿verdad, chicos? Cuando ustedes tenían una función de un intervalo cerrado, A, B, de R en R, ¿cuál era el método para calcular su valor máximo y su valor mínimo, si era una función derivable? ¿Cómo era el mecanismo? ¿Cuál era el algoritmo? Bueno, pues lo primero era encontrar los puntos críticos, ¿verdad? Los puntos donde la derivada se hacía cero, que realmente lo de la segunda derivada era para clasificarlos, ¿no, Silgi? Pero primero para saber en dónde es que los puntos, o los puntos extremos, ¿verdad? ¿Sí? Primero era localizar los puntos del intervalo abierto donde la derivada era cero, ¿no? Primero localizaban esos puntos donde la derivada era cero que estuvieran en el intervalo abierto, ¿de acuerdo? Y ya, pues ahí más o menos con un criterio como el de la segunda derivada, podían decidir si eran puntos máximos o mínimos, ¿verdad? Con el criterio de la segunda derivada. Pero para saber quiénes eran también el máximo y el mínimo de la función, también que había que fijarse en los puntos extremos del intervalo, como dice Eric, ¿verdad?
en los puntos A y B, ¿no? Evaluar la función en A y B, porque también ahí podía estar el máximo o el mínimo valor de la función. Bueno, en el caso de R2 o R3 es una cosa similar, ¿verdad? Sí, vamos a ver que lo que vamos a mostrar es que primero hay que fijarnos en el interior, los puntos en el interior. Ahorita voy a probar que tenemos que buscar los puntos donde la derivada se haga cero, ¿verdad? Pero después también tenemos que saber cómo se comporta la función sobre la frontera y ver cuáles son los máximos y mínimos de la función sobre la frontera del conjunto, ¿verdad? Sí, que aquí en R2 o en R3 o en más dimensiones, pues ya el problema es un poco más difícil, ¿verdad? Porque en el caso real, la frontera de un intervalo pues solo eran 2 puntos y pues bastaba con evaluar la función en esos 2 puntos. Pero en R2 o en R3, la frontera del conjunto donde estemos trabajando, pues ya puede ser un conjunto más complicado, ¿verdad? Y saber cuál es el valor máximo o el valor mínimo de f de una función sobre la frontera ya se vuelve un problema más complicado, ¿no? Entonces, en R2 la frontera pues ya es como una curva, en R3 la frontera pues ya se parece más a una superficie, y entonces saber cuáles son los valores máximos y mínimos sobre la frontera de este tipo de conjuntos, pues también vamos a tener que desarrollar toda una técnica, ¿verdad? Pero bueno, entonces primero vamos a empezar por ver cómo encontrar los máximos y mínimos de una función sobre el interior del conjunto, es decir, sobre un conjunto abierto, ¿verdad? Primero vamos a ver, desarrollar algunas técnicas para saber en dónde pueden estar, o cómo, si una función tiene un valor máximo o mínimo en un conjunto abierto, ¿qué lo caracteriza, verdad? ¿Cómo localizar esos puntos? ¿De acuerdo? Entonces, primero nos vamos a concentrar en funciones que estén definidas sobre conjuntos abiertos. Ahora, en general voy a dar una definición para que veamos qué entendemos cuando decimos que f alcanza o tiene un valor máximo o mínimo en un punto x0 sobre b, donde b es un subconjunto del dominio de la función. ¿Sí? Bueno, entonces esta definición, pues espero que todo el mundo esté de acuerdo, ¿verdad? Se dice que f alcanza o que tiene un valor máximo o un valor mínimo en x0 sobre el subconjunto b, si pasa esto, ¿verdad? Si f de x0 es mayor o igual que f de x, para el caso del máximo, o f de x0 es menor o igual que f de x, en el caso del mínimo, para todo punto de b. ¿Estamos? En ese caso es cuando decimos que es algo así como un máximo o un mínimo relativo a b, ¿verdad? O sobre el conjunto B, ¿de acuerdo? Y también vamos a decir, o vamos a definir, cuando la función tiene un valor máximo o un valor mínimo en un punto x0 local, ¿verdad? Le vamos a poner este nombrecito de local, cuando es un máximo local o un mínimo local. ¿Qué significa eso de local? Pues que se vale lo de arriba, ¿verdad? Se vale lo de arriba, pero no para toda x en B, sino para toda x en una vecindad del punto, ¿verdad? Está clarísimo, ¿no? Cómo es que se reduce al caso local, ¿verdad? De que se vale lo de arriba, pero para todos los puntos en una vecindad del punto x0, ¿no? Está claro, ¿verdad? Entonces, esta definición nada más es para que nos pongamos de acuerdo cuando digamos que tenemos un máximo o un mínimo global o sobre todo un conjunto, o solo localmente, ¿verdad? Ajá. De hecho, puede ser B igual a A, no puede ser en general un subconjunto, Silgi. Puede ser un subconjunto, puede ser A igual a B. Sí, ¿verdad? Aquí no significa que sea propio. Aquí B puede ser A, ¿verdad? Puede ser todo el dominio de la función f. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bueno, les decía, vamos a empezar por los puntos, pensando que la función está definida sobre un abierto primero, ¿verdad? Sobre conjuntos abiertos. Y seguramente ustedes ya saben qué le debe de pasar a, si yo tengo una función, si alcanza un valor mínimo o un valor máximo sobre todo u, ¿verdad?
¿sí? Y f es derivable, de hecho no sobre todo u, sino un máximo local, basta con que sea un máximo local, ¿verdad? O un mínimo local, ¿sí? Y si f es derivable en ese punto, entonces la derivada debe de ser cero, ¿verdad? Como sucede en el caso real, ¿no es cierto? Supongo que eso ya lo esperaba, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se prueba? ¿No? ¿Cómo probarían que esto debe ser cierto? Que si una función, con las parciales, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Para demostrar que la derivada es la constante cero, bastaría con demostrar que su gradiente es cero. Y ese es cero si sus parciales son cero, ¿verdad? Ujú. ¿De acuerdo? Ah, ya lo probaron en la ayudantía. Exacto, ¿verdad? Ah, ya lo probaron. Ya probaron, ya les hablaron de máximos y mínimos en la ayudantía. Ah, qué adelantados son estos muchachos. Este, bueno, no sé si hicieron algo como esto. Hay que probar pues, que todas las derivadas parciales en el punto x0 valen cero, ¿verdad? Ujú. Todas estas, ¿verdad? Para cada i deben de valer cero. Entonces, a ver, fíjense, ¿qué es lo que sabemos? Como es un máximo, supongamos que lo que se tiene es un máximo local, ¿verdad? El caso del mínimo se hace de manera análoga, ¿verdad? Sí, pero supongamos que se tiene un máximo local, entonces hay una vecindad, ¿verdad? Hay una vecindad del punto x0, tal que f de x es menor o igual que f de x0 para toda x en esta vecindad. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Y entonces, si yo tomo una h, fíjense, si yo tomo una h cuyo valor absoluto sea menor que esta r, es decir, para que este punto esté en esta vecindad, los puntos de la forma x0 más h e i, si h es de valor absoluto menor que r, este punto cae en esta vecindad y por lo tanto f evaluada en este punto pues es menor o igual que f de x0, ¿verdad? ¿Están de acuerdo todos? Uh-huh. Hasta ahí vamos bien. Y por lo tanto, esta diferencia es menor o igual que cero, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, fíjense, si en particular tomo una h positiva, ¿sí? Menor que r, pero mayor que cero, dividiendo por h, ¿verdad? Pues este cociente sigue siendo menor o igual que cero, ¿verdad? Porque la diferencia de arriba era menor o igual que cero. De tal manera que cuando tomo el límite por la derecha, aquí debería decir el límite, ¿verdad? Por la derecha, cuando h tiende a cero por la derecha, este límite pues, también tiene que ser menor o igual que cero, ¿verdad? Es decir, ahí concluimos que la derivada parcial de f con respecto de xy, que es este límite, ¿verdad? Debe ser menor o igual que cero. No sé si recuerdan, algo parecido hicimos en el caso real. Y ahora, ¿qué hacemos para la desigualdad contraria? Ah, bueno, pues ahora nos vamos a acercar al cero por la izquierda, ¿verdad? Tomo una h negativa, mayor que menos r, ¿verdad? Para que este punto caiga en la bola de radio r, con centro en x0. Entonces, cuando divida el cociente, como la diferencia era negativa, el cociente ahora es positivo, mayor o igual que cero, tomo el límite, ¿verdad? Ahora el límite por la izquierda, aquí hay que ponerle el límite por la izquierda, pero este límite es la derivada parcial, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que obtuve? Pues que la derivada parcial de f con respecto de x0, con respecto de xy es menor o igual que cero y mayor o igual que cero, por lo tanto, pues tiene que ser cero, ¿verdad? Y esto vale para cualquier y ya acabé, ¿verdad? Uh-huh. Esto prueba pues, que la derivada se hizo cero, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Está bien? Esta es exactamente la misma técnica que se usaba para el caso real y ahora lo estoy usando para cada derivada parcial, ¿verdad? Exacto, tienen que ser iguales, ¿no, Eric? ¿Verdad? Porque, bueno, porque el límite existe, ¿no? Porque las derivadas parciales de f existen, ¿no? Uh-huh. Entonces, este valor es lo mismo que el límite por la izquierda que el límite por la derecha, ¿verdad? Exacto, son límites laterales, efectivamente, ¿verdad, Eric? Sí, de acuerdo, son límites laterales. Aquí debería decir, hay que corregir también, cuando h tiende a cero por la derecha, y aquí es cuando h tiende a cero por la izquierda, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Y entonces, pues ya está, ¿verdad? Sí, esto prueba que pues, la derivada es cero, ¿verdad? Todas las derivadas parciales se hacen cero.
Algo similar se prueba cuando el punto F tiene un mínimo local en X0, ¿verdad? La desigualdad es al revés, pero la técnica es exactamente la misma. Ujú. Sí, 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 ¿verdad? Sí, pero bueno, hay que insistir en que esto es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha y aquí es cuando h tiende a 0 por la izquierda, ¿verdad? Pero aquí lo decía, ¿verdad? Aquí estoy tomando por la izquierda, por la derecha de 0 y acá por la izquierda, ¿verdad? Aquí por la izquierda. ¿Estamos? Ujú. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, pues ya con eso probamos que efectivamente, como era de esperarse, ¿verdad? Los puntos donde las funciones tienen máximos o mínimos locales, tienen que ser puntos donde su derivada se hace 0. Claro, si la función es derivable en el punto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si es derivable en el punto y alcanza un máximo o un mínimo local, su derivada tiene que ser 0, como era de esperarse, ¿no? Entonces, los puntos en donde las derivadas se hace 0, pues ya más o menos recuerdan que se les llama puntos críticos, ¿verdad? Son los puntos críticos de una función, son los puntos donde la derivada se hace 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, a dar esta definición, ¿sí? Si una función es derivable en un punto x0 y la derivada de f es la constante 0, decimos que f es un punto crítico, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, el recíproco de la proposición anterior no es cierto, ¿verdad? Es decir, el hecho de que la derivada sea 0, eso no significa que la función tenga que tener un máximo o un mínimo local, ¿verdad? Como en el caso real, ¿no es cierto? Sí, sí lo recuerdan, ¿verdad? Sí, es decir, no todo punto crítico de una función tiene que ser un punto, aquí me equivoqué otra vez, en donde la función alcanza un valor máximo o mínimo, ¿verdad? Ni siquiera local. Sí, lo ven, ¿verdad? En realidad ya ni siquiera se les llama puntos de inflexión, Bruno, se les llama puntos silla, ¿verdad? Aquellos puntos para funciones de más de dos variables, ¿verdad? A los puntos en donde no alcanzan ni máximo ni mínimo local, se les conoce como puntos silla. Y van a ver por qué. Pues por un ejemplo, ¿verdad? Aquellos puntos críticos que no son un máximo o un mínimo local, se les conoce por punto silla. Ah, pues les voy a decir por qué. Porque pues hay un ejemplo, ¿verdad? Miren, vamos a ver por qué se les llama punto silla. Les voy a mostrar, porque se dobla en muchas direcciones, Silgi, porque se puede doblar en direcciones diferentes. Entonces, miren, les voy a mostrar un ejemplito de por qué se les llama puntos sillas. No, no es tanto de que topológicamente sean equivalentes, pero bueno, porque hay ejemplos donde eso pasa. Entonces, miren, les voy a mostrar, les voy a dejar de presentar las diapositivas y les voy a mostrar un ejemplito en GeoGebra. Uh-huh. Bueno, déjenme ver, les voy a presentar un ejemplito en GeoGebra. No sé si ya están viendo la pantalla de GeoGebra. ¿Sí? Ya está la pantalla de GeoGebra. Ahí está, ¿verdad? Miren, la función que definí es esta función. F de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada. ¿De acuerdo? Sí. Y esta es la función y en el origen, ¿ya vieron qué pasa? En el origen, la derivada es 0. Si ustedes calculan la derivada en el 0, 0, la derivada va a ser 0, ¿verdad? Esto es como una silla de montar, ¿verdad? Por eso se le llama punto silla, ¿sí? En el 0, 0 no tiene ni un máximo ni un mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Ya se fijaron que en el 0, 0 no tiene ni un máximo ni un mínimo. Por eso puse estas dos parábolas, ¿verdad? Esta parábola y esta otra parábola, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? No tiene ni un máximo ni un mínimo en el 0, 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Uh-huh.
También hay un ejemplo de ese estilo, Silgi, mira. Por ejemplo, déjenme mostrarles este. Déjenme ver cuál es el otro que les quería mostrar. Híjole, déjame ver, no lo veo. No, creo que no lo tengo aquí. Tendría que abrir otro. No lo veo. Pero podría haber otra función. Déjame ver, la voy a escribir. Voy a tomar g de x, y igual a esta función, mire. Ups, me equivoqué. Uy, no sé por qué marca error. Es la morada, tienes razón, ya la vio. Es cierto, Bruno. Ahí estaba, sí la había puesto. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, Silgi. Es otra función. Todos los puntos del eje X son puntos que no son ni máximos ni mínimos, ¿verdad? Sí. Son puntos que no son ni máximos ni mínimos, ¿no es cierto? Y claro que no se parecen a un punto silla, ¿verdad? Sí. Esto es como el ejemplo que poníamos en los reales, ¿verdad? Que era, es una silla playera. Ok, bueno, entonces también es silla. Ok, ahí está, ¿verdad? Todos los puntos que están en la línea roja, ¿verdad? Son puntos donde la derivada vale 0, pero no son puntos ni máximos ni mínimos, ¿verdad? ¿Sí está claro? Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo ven? Perfecto, ¿no? Entonces está esta. Y esta es la más clásica, ¿verdad? Esta es la clásica, que por eso se le llama punto silla, ¿verdad? Porque se parece a una silla de montar. Y bueno, pues son estas curvas son las que demuestran que no es ni máximo ni mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí la derivada es 0, ¿verdad? En el origen la derivada es 0. Sí, les queda bien el nombre, ¿verdad? Aquellos puntos que no son ni máximos ni mínimos, que se les llame punto silla. Ok, entonces regreso a las diapositivas. Localmente, en R2, para funciones de R2 en R, Eric, casi todos se ven así, localmente, ¿verdad? En una vecindad, cualquier punto que sea como un punto silla, se ve más o menos de esa forma, se ve como una silla. Por eso se les llama punto silla, ¿verdad? Entonces, para funciones de R2 en R. Ya para funciones de R3 en R, pues no se les llama así, ¿verdad? Entonces, bueno, se les sigue llamando punto silla, pero no es porque se parezcan a una silla, ¿verdad? Para funciones de R3 en R, pues no pasa lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ya estoy regresando a las diapositivas. Espero que ya las ven, ¿verdad? Las diapositivas. Ok, entonces, el recíproco no es cierto, ¿verdad? La derivada puede ser 0 y el punto no tiene por qué ser ni máximo ni mínimo local, ¿verdad? Y los ejemplos pues, son los puntos silla. ¿Estamos? Ok, entonces, vamos a ver. ¿Con qué nos vamos a seguir? Bueno, pues ahora la idea es tener un criterio para clasificarlos, ¿no? Así como en R, para funciones de R en R, existe el criterio de la segunda derivada, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de qué decía el criterio de la segunda derivada para clasificar los puntos críticos de una función? Los puntos donde la derivada se hacía 0, cómo saber si era un máximo o un mínimo local. Había lo que ya decía Silgi, ¿verdad? El criterio de la segunda derivada, ¿no? O el criterio de la segunda derivada, ¿no? El punto de inflexión en realidad es un punto donde cambia la concavidad, ¿no? Eso fue lo que definimos como punto de inflexión. Es un punto donde cambia la concavidad.
que en particular, en un punto de inflexión, la segunda derivada se hace cero. Pero no todo punto donde la segunda derivada se haga cero tiene que ser un punto de inflexión, ¿verdad? Ujú. Sí, en los puntos de inflexión se definen como aquellos puntos donde hay un cambio en la concavidad, ¿verdad? Así se le llamaba, ¿verdad? Pero había un criterio de la segunda derivada, que si la segunda derivada no era cero, ¿verdad? Tenían un punto donde la primera derivada se hacía cero y la segunda derivada no se hacía cero. Si tenían la suerte de que la segunda derivada no se hacía cero, ¿qué pasaba? También uno para la enésima derivada, una generalización, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacían con la segunda derivada? ¿Sí? Con la segunda derivada, si era positiva, la segunda derivada, entonces, ¿qué podían decir? Decir qué tipo de punto se tenía, chicos. Por ejemplo, cuando la segunda derivada era mínimo, ¿verdad? Era un mínimo. Y cuando era negativo, ¿no? Cuando la segunda derivada era negativa, se tenía un máximo local, ¿verdad? Un mínimo o un máximo local según el signo de la segunda derivada. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿verdad? Eso era lo que hacíamos en cálculo 1. Pues fíjense que nosotros vamos a desarrollar una herramienta pues parecida como a la segunda derivada, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora la segunda derivada ya no es un punto, ¿no? Algo así como la segunda derivada. En el polinomio de Taylor, los términos de segundo orden, que son segundas derivadas, hay muchos, ¿no? Son todas las derivadas parciales de orden 2, y como que hay muchas derivadas parciales de orden 2, ¿no? Pero vamos a desarrollar una estrategia, un criterio que usa a esos términos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a ver, sí, ¿verdad? Vamos a ver, es n cuadrada en realidad, ¿verdad, Bruno? En Rn son n cuadrada, ¿verdad? Sí, en Rn hay derivadas de orden 2 son n cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, miren, voy a empezar con un caso sencillo, el caso de R2, ¿no? Vamos a tomar una función que en este caso los términos de orden cuadrático son 2, ¿verdad? Son 4, ¿no? Son 2 a la 2, precisamente son 4. Entonces, voy a suponer que tengo una función de clase C2 en un punto X, en un abierto U, un punto de ese abierto, una vecindad que queda totalmente contenida en el abierto, y vamos a tomar una H, ¿no? Un vectorcito H de norma menor que R, que es la vecindad, ¿verdad? Entonces, hasta el polinomio de orden 2, ¿sí? Si estoy en un punto crítico, ¿verdad? Si estoy en un punto crítico, bueno, en general, ¿verdad? Usando el polinomio de orden 2, la función se expresa de esta manera, ¿verdad? Usando el polinomio de orden 2 de Taylor, ¿no? En donde el polinomio de orden 2 cumple esta condición, ¿verdad? Si la escribo en términos de x0 más h. ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? ¿Sí? Que la función evaluada en x0 más h, pues se escribiría de esta forma, ¿no? ¿Estamos bien? Ok, bueno, entonces, tenemos lo siguiente, fíjense. Si en particular estamos en presencia de un punto crítico, entonces los términos lineales, estas derivadas parciales se hicieron cero, entonces este término se hizo cero, entonces puedo pasar restando f de x0 más h menos f de x0 y solo me va a quedar igual a los términos cuadráticos, ¿verdad? Más el residuo de orden 2. ¿Estamos? Si estoy en un punto crítico de f, ¿verdad? Porque la primera derivada se hizo cero. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Entonces, bueno, y de esta última identidad me voy a detener justo en estos términos, ¿verdad? Donde aparecen las derivadas de orden 2, ¿verdad? Ahí me voy a detener un poquito con esa expresión. Esta expresión, ¿verdad? Que como decíamos en el caso de R2 es la suma de 4 términos.
que son estos 4 términos, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí? Esta suma, pues en realidad son la suma de estos 4 términos. ¿Qué notan de particular en esta expresión? Recuerden, estas ya son constantes, ¿verdad? Estos son valores ya bien definidos y lo que está variando son H1 y H2, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, esta es una función que se llama cuadrática, ¿verdad? Es una función cuadrática de las variables H1 y H2. ¿Sí lo ven? Porque aparecen precisamente las variables H1 y H2 puros términos cuadráticos, ¿verdad? De las variables H1 y H2. Todos, ¿verdad? ¿Sí? Las mixtas son iguales, ¿verdad? Aquí son iguales, efectivamente. ¿Sí? Aquí pude haber escrito 2 veces la doble parcial con respecto de 1 y respecto de x2 multiplicadas por h1 por h2, ¿verdad? Efectivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pero esto es lo que se conoce como una función cuadrática de las variables h1 y h2. ¿De acuerdo? De hecho, miren, en general, bueno, por cierto que lo primero que quiero hacer notar es que esta expresión se puede poner como en forma matricial. No sé si se dan cuenta que esta expresión de arriba coincide con ser esta forma matricial. Por eso no junté estos términos, ¿verdad? Vean que este producto de matrices se puede poner como este número real, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Que este producto de matrices, bueno, pues coincide con ser este número, ¿verdad? ¿Sí? Si hacen las cuentas, si hacen este producto, pues les va a dar lo de arriba. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Ya hicieron las cuentas? Ok. Entonces, bueno, estas expresiones cuadráticas, en general, se pueden asociarles una matriz, ¿sí? Esta matriz, por cierto, por lo que me decían, si la función es de clase C2, esta es una matriz que se conoce como matriz simétrica, ¿verdad? Es igual a su transpuesta, ¿no es cierto? Esta matriz con la que estoy trabajando es una matriz simétrica. ¿Sí lo ven? ¿De acuerdo? Entonces, miren, en general, ¿sí? Esta expresión les digo que se le conoce como una función cuadrática en las variables h1 y h2. Así se les llama, funciones cuadráticas de esas variables. En general, una función cuadrática en las variables x y y es una función de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Que también, esta expresión también se puede poner de manera matricial, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la manera matricial y donde, como podrán notar, la matriz que estoy usando también es una matriz simétrica, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro hasta ahí? Uh-huh. Entonces, ahorita el tema van a ser las funciones cuadráticas, ¿verdad? Ese es, ¿por qué? Porque pues esos términos, ese es como el equivalente a hablar de la derivada de segundo orden, ¿verdad? Son todos los términos de derivada segunda que aparecen en los polinomios de Taylor, ¿verdad? De hecho, en general, ¿sí? En general, una forma cuadrática en Rn es una función de las variables x1 hasta xn, ¿sí? Cuya suma se puede ver de esta manera, ¿verdad? Es decir, todos son términos cuadráticos, ¿verdad? Aquí los separé en dos, ¿verdad? Los que están multiplicados, los x y al cuadrado, y los términos combinados, ¿verdad? ¿Sí? En general, estas formas cuadráticas tienen asociadas una matriz A y J, ¿verdad? La cual es una matriz simétrica. Ya no lo escribí, ¿verdad? Ya no escribí la forma matricial, pero observen que se puede escribir de forma matricial, ¿verdad? ¿Sí lo ven, chicos? Así son en general en Rn, ¿verdad? Las formas cuadráticas. Observen que las variables x y solo aparecen en términos cuadráticos, ¿verdad? Y se les conoce como formas cuadráticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? Uh-huh. Entonces, miren, y recíprocamente, de hecho, fíjense, aquí sí ya lo puse, si ustedes tienen una matriz simétrica, ¿sí? Con esa matriz simétrica pueden construir una forma cuadrática de este estilo, ¿verdad?
haciendo esta multiplicación. ¿Sí lo ven, chicos? ¿O también ya se me perdieron con esto? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Uh-huh. Toda forma cuadrática, lo que estamos diciendo es que toda forma cuadrática tiene asociada una matriz simétrica, ¿verdad? Y con cualquier matriz simétrica podemos construir una forma cuadrática. Es decir, las formas cuadráticas y las matrices simétricas hay como una biyección entre ellas, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces, miren, estos son formas cuadráticas y ahora vamos a ver lo siguiente. En el caso general, sí, lo puedo escribir precisamente de esta forma, ¿verdad? Los términos cuadráticos, sí, se escriben de esta manera y si es un punto crítico, estoy haciendo lo mismo que antes, lo estoy haciendo en general, ¿verdad? Para Rn, vale, puedo irme en Rn, son estas sumas, y esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es una forma cuadrática, en donde ¿quién es la matriz asociada? Esta expresión, a ver qué pasa, que no puedo, ya me pasé, le di de más, ¿verdad? Pero a ver, entonces, estos términos cuadráticos, estos, ¿sí? Pues son una forma cuadrática en las variables hi y hj, ¿verdad? Es decir, se puede escribir, o la matriz asociada a esta forma cuadrática sería esta matriz, ¿verdad? ¿Sí lo ven? O ya. Uh-huh. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Ok. Todo bien por ahí, Andrés. Israel, no sé si sigue por ahí, ¿quién más? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, este sumando se puede ver asociada con esta forma cuadrática, que esta es una matriz simétrica, porque si la función es de clase C2, las derivadas simétricas, ¿verdad? Son iguales, ¿verdad? Esta resulta ser una matriz simétrica, cuando la función f es de clase C2. Entonces, esta matriz es la matriz hessiana, así se le llama, ¿verdad? Se le conoce como la matriz hessiana. Entonces, vamos a definir, ¿verdad? La hessiana de f en x0, vamos a denotarlo de esta manera. Fíjense, a la matriz, esta matriz que está aquí, le voy a llamar la matriz hessiana de f en el punto x0, y la voy a denotar de esta manera, y a la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana, le voy a llamar simplemente la hessiana de f en x0, ¿de acuerdo? Entonces, la hessiana, así se le llama, de f en x0, la voy a denotar por esto, que es una forma cuadrática, ¿verdad? ¿Sí? Es esta forma cuadrática, la forma cuadrática definida a partir de la matriz hessiana, ¿de acuerdo? Esto es pura notación, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces fíjense que con esa notación, ya con esa notación, la diferencia está, la identidad que yo tenía, ¿verdad? Donde aquí había puesto los términos cuadráticos, pues ahora la puedo poner de esta forma, ¿sí? ¿Estamos? Esto ya simplemente es la pura notación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta, pues es, si escribiéramos explícitamente quién es esta función, pues es estos términos que están aquí, ¿verdad? Son estos que están aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, son evaluados en el vector H. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí está bien? ¿No se me han perdido con la anotación? ¿Todo bien con la anotación? Perfecto. Ok, entonces, ¿qué pasa, Fernando? Todo bien, ok, perfecto. Muy bien, bueno, entonces, ahora vamos a ver que hay una forma de clasificar a las formas cuadráticas, ¿sí? Hay unos resultados
Primero vamos a definir, ¿no?, cómo se clasifican las formas cuadráticas. Entonces decimos que una forma cuadrática de Rn en R le llaman semipositiva, si la función siempre es mayor o igual que 0 para toda x. ¿Sí? A esas formas cuadráticas se les llama semipositivas, ¿de acuerdo? Y si f de x es menor o igual que 0 para toda x, se les llama seminegativas, ¿de acuerdo? Por razones obvias, ¿verdad? Y se dice que la forma cuadrática es no degenerada si el único punto donde vale 0 es en el 0, porque está claro que toda forma cuadrática en el 0 vale 0, ¿verdad? Y si es el único punto donde la forma cuadrática vale 0, en ese caso se dice que la forma cuadrática es no degenerada. ¿Estamos de acuerdo? Son puros nombres, ¿verdad? ¿Sí? Si siempre son mayores o iguales que 0, se le llama semipositiva. Si siempre es menor o igual que 0, siempre se les llama seminegativas. Y son no degeneradas si el único punto que vale 0 es el 0. ¿De acuerdo? Y fíjense que vamos a ver que los puntos críticos de una función precisamente se pueden clasificar semipositiva. Pues sí, es una manera de decir que es no negativa, Eric. ¿Sí? Yo escogí el nombre semipositiva, pero en algunos textos usan no negativa o no positiva también, ¿verdad? Ajá, son equivalentes, son la misma definición, ¿verdad? Entonces, fíjense que los puntos críticos precisamente se pueden clasificar en términos de cómo resulta la hessiana de f en el punto x0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que intuyen ustedes? ¿Qué tipo de resultado vamos a ver si tengo un punto crítico en x0 de f y la hessiana de f, es decir, la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana, es semipositiva? Entonces es mínimo, ¿verdad? Vamos a ver que se necesita que sea semipositiva y no degenerada, ¿verdad? Sí. Y si es seminegativa y no degenerada, va a ser un máximo local, ¿verdad? Esa es la conclusión. No sé si se dan cuenta que es una analogía completita con el caso del criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Solo que aquí, pues ya no depende de un número real, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, si todo lo reducen, hacen n igual a 1, ¿sí? En los puntos silla, de hecho, en los puntos silla, Bruno, las formas cuadráticas no son ni semipositivas ni seminegativas, ¿verdad? Resulta que son formas cuadráticas en los que pueden tomar valores positivos o valores negativos, como en el caso del ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Si uno construye la forma cuadrática asociada a ese punto crítico de esa función f, se va a ver que la forma cuadrática no es ni semipositiva ni seminegativa, ¿verdad? Es no degenerada, pero no es ni semipositiva ni seminegativa, ¿verdad? De hecho, la matriz es la 1, menos 1, si no mal recuerdo, ¿verdad? La matriz hessiana debe ser la 1, menos 1, y esa ni es ni semipositiva ni es ni seminegativa, ¿verdad? ¿De acuerdo? De alguna manera eso es lo que caracteriza a los puntos sillas en términos de de su forma cuadrática, su hessiana, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justo ese es el resultado que vamos a ver. Pero miren, antes, para poder ver esa clasificación que estábamos adelantando, necesito primero este lema, que ya con esto, si quieren, terminamos, ¿sí? Con este lema, y después dejamos la prueba del criterio de clasificación, ya la dejamos para después. Pero antes, para terminar de hablar de las formas cuadráticas, quisiera demostrar este lema, que es un lema que va a ser necesario para demostrar luego la clasificación de los puntos críticos, ¿verdad? Entonces, miren, ¿qué es lo que dice esta forma, este lema? ¿Qué me dice acerca de las formas cuadráticas semipositivas o seminegativas? Si yo tomo una forma cuadrática semipositiva y no degenerada, entonces se puede encontrar un número positivo tal que los valores de la forma cuadrática en cualquier punto
siempre son mayores o iguales que m por la norma de h al cuadrado. ¿De acuerdo? Y si la hipótesis es que es semi-negativa, entonces existe, y no degenerada, entonces existe un número negativo tal que los valores de la función siempre son menores o iguales que esa m minúscula por la norma de h al cuadrado. ¿Estamos? Ese es un resultado muy importante acerca de las formas cuadráticas o semipositivas o seminegativas. ¿Está claro este lema, más o menos? Sí, sí está claro qué es lo que dice. ¿De acuerdo? Ok. Y la prueba es muy sencilla, miren. La prueba la voy a hacer porque es muy sencilla. En unos minutos la podemos hacer. Entonces, miren, voy a hacer el caso, creo que el caso en que la forma cuadrática sea semipositiva y no degenerada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar en este conjunto, que ya nos hemos fijado varias veces en él, que es el conjunto de todos los puntos en Rn de norma 1, ¿verdad? ¿Sí? Ya es un conjunto con el que hemos trabajado en algunas ocasiones, que ya sabemos que este es un conjunto compacto, ¿no? Es un conjunto cerrado y acotado, ¿no? Y también algo que es claro es que todas las formas cuadráticas son continuas, ¿verdad? Está clarísimo también que toda forma cuadrática en Rn es una función continua, ¿verdad? Porque solo está escrita en términos de términos cuadráticos de las variables x y, ¿no es cierto? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, f es continua y este es un compacto. Bueno, pues tenemos un resultado importantísimo que nos dice que entonces la función alcanza su mínimo y su máximo, ¿verdad? Pero bueno, aquí me voy a tomar su mínimo y le voy a llamar m mayúscula al mínimo de la forma cuadrática, ¿sí? Sobre este conjunto. Es decir, voy a suponer que f de x es mayor o igual que m para toda x en aquí está mal, ¿verdad? Aquí es para toda x en Sn-1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es el mínimo, m es el mínimo para todo sobre este conjunto. Entonces es sobre Sn-1. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Aquí tengo que corregir, otra corrección que tengo que hacer, ¿verdad? Para toda x en Sn-1. Y bueno, como yo quiero demostrar esta condición de aquí arriba, pues ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La desigualdad que quiero probar, esta desigualdad obviamente se vale para el cero, ¿verdad? ¿Sí? Si h es cero, pues f de h es cero, y este número pues es cero, ¿verdad? Entonces se cumple la identidad, ¿estamos? ¿De acuerdo? Entonces voy a demostrar que esta identidad se vale, pero para una h diferente de cero. Y bueno, pues construimos el vector x, h entre su norma. Pues que este vector es un vector unitario y por lo tanto está en Sn-1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y porque está en Sn-1, el valor de f en este x es mayor o igual que m, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, pero toda forma cuadrática se escribe a través de una matriz, ¿verdad? Una matriz A multiplicada por este vector y multiplicada por este vector transpuesto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y de las propiedades de las matrices, pues, ¿qué me queda? Sabemos que en las matrices puedo sacar las constantes, aquí sale una y aquí sale otra, por eso sale al cuadrado, ¿verdad? Y aquí lo que me queda es precisamente f de h, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? ¿No hay algún problema ahí? ¿Todo bien? Y bueno, pues si multiplico por la norma de h al cuadrado, pues ya me queda, ¿verdad? ¿Sí? Que f de h es mayor o igual que m por la norma de h al cuadrado para toda h, ¿verdad? ¿Sí? Y análogamente se prueba el otro, ¿verdad? Aquí vean que la desigualdad se preserva porque estoy multiplicando por la norma al cuadrado, que es un número positivo, y se preserva la desigualdad, ¿verdad? Entonces ya terminé, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta es una propiedad muy importante de las formas cuadráticas, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro?
¿Por qué fue importante que la forma cuadrática fuera no degenerada, chicos? ¿Por qué es importante que en este lema haya yo tomado una forma cuadrática no degenerada? La norma, ¿cuál norma, Jesús Omar? ¿Qué norma no sea cero? Para hablar esto del mínimo, ¿no? El mínimo valor, este, aquí como que todos me creyeron que el mínimo valor tenía que ser positivo, ¿verdad? Sí, aquí es donde se usa que la forma cuadrática sea no degenerada, ¿verdad? ¿Verdad? Se usa el hecho de que es no degenerada para que el mínimo no sea cero, ¿verdad? Porque si hubiera un punto distinto del cero, si tuviéramos un punto distinto del cero que fuera el cero, pues entonces el mínimo sobre este conjunto sería cero, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, como es no degenerada, es por eso que puedo asegurar que el mínimo valor de f sobre este conjunto es un número mayor que cero. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí está claro? Por eso fue importante que usara que en este lema la forma cuadrática sea no degenerada. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Ahí lo usé, ¿verdad? Sí, porque parece ser que todo el mundo me creyó. Formas cuadráticas, sí las hay, sí, formas cuadráticas que pueden valer cero. Por ejemplo, mira, tómate la función que les puse en GeoGebra, f de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada, esa es una forma cuadrática, ¿no? La función f de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada. Y esa vale cero en el 1, 1, ¿no, Silgi? ¿Verdad? En el 1, 1 vale cero, ¿no? Ujú. Y de hecho, esa es una forma cuadrática que es no degenerada, ¿verdad? Es degenerada. Sí, ¿por qué? Porque toma el valor cero en puntos distintos del cero, ¿no es cierto? Entonces, el mínimo valor de esa función cuadrática sobre este conjunto no es un número positivo, ¿verdad? Esa forma cuadrática no es ni definida positiva ni definida negativa, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, aun cuando fuera definida positiva, ¿sí? Y no es degenerada en un punto, es degenerada en general. Degenerada es si existe un punto distinto del 0, 0, que bajo la función, o bajo la hessiana, o bajo la forma cuadrática te lleva al cero, ¿verdad? Ujú. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tomen la función f de x, y igual a x más y al cuadrado. ¿Sí? Todo x más y, todo al cuadrado. Esa también es una forma cuadrática, ¿no, chicos? Y es semipositiva, ¿sí o no? Ujú. ¿Sí, sí la ven? F de xy igual a x más y al cuadrado. Pero es degenerada, ¿verdad? Es degenerada porque hay puntos distintos del 0, 0, que sí van a dar al cero, ¿no? Por ejemplo, la pareja 1, menos 1, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces esa es semipositiva, pero es degenerada, ¿verdad? Y se habla de que la forma cuadrática completita, ¿verdad? Es degenerada o no degenerada, ¿sí? Es degenerada si hay algún punto distinto del 0, 0 que lo manda al cero, ¿verdad? Como la que acabo de decir, ¿verdad? F de x más y igual a x más y al cuadrado. Esa también es una forma cuadrática y es degenerada, es semipositiva y degenerada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí, claro, las formas cuadráticas se toman en todo Rn, ¿verdad? Sí, necesitamos tenerlas definidas en todo Rn, claro. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, siempre hablamos de las formas cuadráticas como funciones de Rn en R, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con este lema vamos a demostrar la clasificación de los puntos críticos.
que es completamente el análogo al criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Claro que ya no podemos hablar de la segunda derivada, pero vamos a hablar como de la forma cuadrática construida a partir de las segundas derivadas, ¿verdad? Sí, entonces es una situación completamente análoga. Pero bueno, creo que con esto lo dejamos aquí y nos vemos el viernes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener...